Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis exclusivo de XTB. En este caso vamos a tratar un poco a nivel gráfico el valor del banco presidido por Ana Patricia Botín, el Banco Santander, para ver el aspecto técnico que viene marcando bueno, pues desde prácticamente con carácter histórico, es decir, ha estado marcando niveles mínimos, máximos relativos descendentes y hasta el impacto de la pandemia siempre ha estado en un nivel de soporte clave que nunca se ha atrevido a romper hasta que llegó el coronavirus a la economía o bueno, pues a nivel mundial. En este caso, si prestamos atención al gráfico, lo que quería ver con vosotros es la evolución que ha tenido desde entonces, ¿de acuerdo? Básicamente el gráfico histórico del Banco Santander ha estado marcando niveles de rango de soporte en torno a los 3,15 y los 4 euros con acción, y desde entonces, bueno, desde el pasado día 20-21 de febrero, la cotización ha ido cayendo con muchísima fuerza, como lo han hecho prácticamente todos los valores a nivel mundial. El sector bancario, recordemos que es un sector muy sensible a las políticas monetarias de los bancos centrales. En este caso, lógicamente, la política laxa y dovish que marcó en primer lugar la Reserva Federal y de la cual el Banco Central Europeo reaccionó de la misma manera, ahora mismo se encuentra la situación de los bancos a la expectativa de que se mantenga la política de flexibilización monetaria de los bancos centrales, pues laxa al menos en los próximos 2-3 años. Recordemos que la Reserva Federal confirmó que ha firmado prácticamente o ha confirmado que mantendrá los tipos a cero al menos hasta el año 2023 y que mantendrá su política de flexibilización monetaria y de inyección de liquidez en el mercado a través de la compra de activos, principalmente de renta fija, para apoyar la economía. El Banco Central Europeo exactamente igual. Recordemos que paga 144.000 millones de euros al mes para, lógicamente, apoyar la economía, y que ese programa de compras va a estar al menos hasta el mes de junio-julio del año que viene. Y bueno, pues la política dovish en principio permanece, y además estamos ahora con el aliciente de que bancos en Oceanía, como por ejemplo el de Australia, va a marcar la misma política. Recordemos bueno, pues la estructura histórica que tiene el Banco de Japón en su país, bueno, pues muy peculiar desde prácticamente finales de los 80 a principios de los 90. Y en el caso del Banco de Inglaterra, pues Boris Johnson también se está enfrentando a bueno, pues una gestión del gobierno para poder salir, lógicamente, o sacar al Reino Unido 100% de cualquier tipo de trato con la Unión Europea, para ser 100% independiente. Y eso ha obligado al Banco de Inglaterra, y hoy veremos comparecencia ya no solo de Boris Johnson, sino ya lo hemos visto estos días de atrás del gobernador del Banco de Inglaterra, de que también va a mantener una política muy laxa. Buscarán probablemente también objetivos, o al menos tener la intención de tener sobre la mesa una política de tipos cero, incluso bueno, pues plantearse tipos negativos. Y en el caso bueno, pues de la flexibilización monetaria, exactamente igual. En este sentido, bueno, pues los bancos, una situación muy complicada, que reduce sus márgenes de beneficio y que les obliga, lógicamente, a tener una eficiencia de costes que prácticamente y casi por mandato, aunque realmente ha sido una recomendación del Banco Central Europeo, de la unificación bancaria, como ya hemos visto recientemente que se está desarrollando con CaixaBank y con Bankia. Bien, en el caso del Banco Santander, después de la ruptura de los niveles de soporte que vino marcando desde el pasado día 20 de mayo, que los volvió a retestear el 3 de agosto, lo volvió a retestear el 7 de septiembre, y que finalmente este inicio de semana, bueno, ya no solo este inicio, sino el pasado viernes, lo rompió con fuerza, ha marcado unos nuevos niveles mínimos históricos para el valor, por debajo del euro con 60. En principio, esto además viene de la mano de un apoyo del indicador de fuerza relativa, el RSI, que ha entrado en territorio de sobreventa. Este punto de aquí nos ha indicado en ocasiones anteriores un rechazo de estos niveles de soporte para volver a retestear los máximos o la resistencia anterior, y esto nos podría indicar quizás un objetivo en torno a los 1,78, incluso 1,80 euros por acción. Pero la pregunta es, ¿por qué el Banco Santander tiene un precio tan bajo? Bien, esto es un poco a modo de información en cuanto a cuántas acciones en circulación tiene el Banco Santander actualmente en el mercado. Bien, voy a quitar la pantalla completa porque lo vamos a poder ver exactamente igual todos. Fijaros en la pantalla, que lo he puesto un poco a nivel de ampliación. Fijaros en la parte izquierda
cuántas acciones hay en circulación del Santander, del BBVA, que es otra referencia, de Iberdrola, que es otro histórico del IBEX 35, de Inditex, de Telefónica o incluso de Repsol. Vemos como Santander prácticamente casi triplica el número de acciones que hay en circulación que las que tiene en este caso el BBVA. Y es porque la política que ha mantenido durante estos últimos años, y estos últimos años me refiero al menos estos últimos 15-20 años, es que ha habido ampliaciones de capital subyacentes a través del scrip dividend, es decir, a la hora de pagar el dividendo, el inversor o el accionista en este caso tenía la opción de cobrar el importe bruto de ese dividendo que le corresponde por el número de acciones que tiene en su posesión o canjear ese dividendo por acciones nuevas. Por lo tanto, muchos accionistas han optado, con carácter histórico como lo podemos ver, por tener más acciones en circulación siempre con la expectativa de llenar la cesta de acciones del Banco Santander con la esperanza de que en un futuro pues estas nos puedan dar una rentabilidad esperada, ¿no? En este caso. Sin embargo, lo que hemos visto es que la tendencia del Banco Santander y también del BBVA ha sido con carácter histórico, como el de una pelota que cada vez va botando y cada vez va botando menos. Por lo tanto, estamos marcando unos niveles de máximos relativos decrecientes con carácter histórico, con un suelo marcando una figura triangular, que recordemos que una figura triangular escaleno, donde la mayor parte de la hipotenusa que la dibujan los máximos decrecientes, indica una tendencia bajista. Y eso fue lo que ha pasado con el Banco Santander, lo que ha pasado con el BBVA, que son dos gráficos que se parecen muchísimo y que, bueno, pues marcando el gráfico histórico en el caso del BBVA, como podemos ver, al menos desde los mínimos del año 2008-2009, el suelo siempre ha sido dentro de un rango el mismo, sin embargo, los máximos han ido en descenso históricamente. Esa ruptura se dio finalmente con el impacto del coronavirus en los mercados y bueno, pues también saber que la mayor liquidez que tiene Santander por el número de acciones en circulación, en este caso no le ha beneficiado porque la mayoría de sus accionistas han sido con carácter histórico inversores que siempre han estado apoyando al valor, comprando nuevas acciones cuando ha habido scrip dividends o incluso intentando promediar a la baja su coste medio de adquisición. Si hiciéramos, por ejemplo, un cálculo, y es algo muy sencillo, un poco para equiparar si realmente el Santander, aunque por precio está más barato que el BBVA, en términos por valor individual de la acción, está más barata o está más cara que el BBVA. Muy sencillo. Si nosotros, por ejemplo, cogemos el número de acciones del Banco Santander, ¿de acuerdo? Son 16.618 millones de acciones. Y cogemos el número de acciones que hay del BBVA, ¿vale? Voy a hacer aquí la división con una pequeña calculadora muy sencilla. Cogemos los 16.618. Ahí está. Y las dividimos entre 667 millones de acciones que existen del BBVA. Nos da que realmente hay 2,5 aproximadamente más acciones del Banco Santander que del BBVA en circulación. Si multiplicamos este ratio por el precio actual de la acción del Banco Santander, que ahora mismo a cotización en tiempo real, estamos hablando, redondeando, de 1,60 €, nos da que si hubiera el mismo número de acciones del Banco Santander que del BBVA, el Banco Santander debería valer, por valor en términos de acciones del BBVA, 4 euros por acción, 3,98 €. Y sin embargo, ¿cuánto vale el BBVA? Si nos fijamos en la parte izquierda, el BBVA vale 2,17. Por lo tanto, podemos ver que si equiparásemos o bien hacia un lado o bien hacia otro, es decir, igualar el número de acciones por ratio del Santander al BBVA nos daría un valor de aproximadamente 4 euros por acción, pero muy probablemente si hiciéramos la inversa, y es decir, que multiplicásemos el ratio a la inversa hacia las acciones del BBVA, veríamos que realmente podrían valer las del BBVA por número de acciones del Santander incluso menos de 1 euro. Por lo tanto, si bien es cierto que históricamente hablando el Santander, bueno, pues es una empresa muy estable, con unos ratios de liquidez y de Core Equity Tier 1 por encima de los requisitos de capital, que es un 11, un 12%. Normalmente Santander suele estar entre un 13 y un 14%, por lo tanto, tiene un balance consolidado muy importante.
vemos que en comparación con el BBVA está en una mejor situación. Y recordemos además que tanto el BBVA como Telefónica han salido del Eurostoxx, sin embargo el Banco Santander no ha salido. Esto no quiere decir que el Santander esté en una buena situación. En cuanto a valoración está mejor que el BBVA, sin embargo en cuanto a nivel técnico no tenemos mejor precio disponible para el Banco Santander, y esto es la conclusión, que el precio que tenemos a día de hoy, 22 de septiembre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que debemos comprar todas las acciones que podamos del Banco Santander? No. ¿Que debemos seguir comprando acciones del Banco Santander para promediar a la baja? Eso es una valoración personal que debéis hacer cada uno de vosotros teniendo en cuenta la evolución histórica del valor y si de la posición o de la política histórica de dividendos que ha tenido el Banco Santander con todos sus inversores, debéis haceros la pregunta de si habéis recuperado vía dividendos toda la inversión realizada en el Banco Santander. Poco más que comentar. Era una pequeña reflexión sobre la entidad, dado que bueno, pues es uno de los valores más negociados en el mercado español, lógicamente, es uno de los valores por número de acciones más grandes y también por capitalización bursátil. Y bueno, pues dejaros esta reflexión para que penséis al respecto del sector bancario, en concreto el español, y valoréis en cuanto al Banco Santander y al BBVA el posicionamiento relativo que hay entre ambas y sobre todo el número de acciones que es más que llamativo y se sale prácticamente de la media del número de acciones por valor que existen en el IBEX 35. Un saludo, muy buenos días, hasta la próxima.